porque están apareciendo, se van tratando, porque una vez empiece a presentar, ya no quiero regresar a abrir la puerta para que entre, ¿no? Entonces, un poquito de tiempo ahí, un par de minutos más para que se vayan integrando. Creo que la motivación del día miércoles es que creo que solo tienen un periodo, ¿verdad? Entonces, pues están más tranquilos, más relajados. Como ya de semana, pues tienen un pequeño, digamos, descanso, podría decir, con las actividades de todo el día. Aunque, pues no siempre hay descanso, pero por lo menos se cambian de actividad. Entonces, en general estamos hablando de la generalidad de las hortalizas y vamos a ver algunos pigmentos, o sea, eso lo vieron creo que en biología. Se recuerdan de los carotenos y las antocianinas, ¿no? O sea, esa parte que se da bastante en algunas hortalizas y en las hojas y en las flores, o sea, se ven esos pigmentos. Entonces, ¿por qué son, o sea, de dónde viene la palabra caroteno? ¿Alguien sabe? No. Vale. Buenas tardes, Miguel. Sí, buenas tardes. Ajá. Ya, te estaba preguntando ahí para iniciar con el tema de este día y terminar con la unidad número 1 de la generalidad de las hortalizas sobre los carotenos. Estamos hablando de los pigmentos vegetales. Entonces, ¿qué nos puedes decir de los carotenos? ¿De dónde viene esa palabra y dónde los encontramos? Los carotenos son un tipo de pigmentación que es lo que le dan el color a la zanahoria, por eso de ahí viene el color carota. Correcto, de ahí viene del griego carota, donde viene caroteno, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Ahí estamos entonces. Estamos hablando entonces siempre de las hortalizas, vemos ahí, son bien coloridas, o sea, ya nos encontramos pues, principalmente los frutos, algunas raíces, como en el caso de la zanahoria, o en el caso de la remolacha, pues también tiene ciertos pigmentos. La cebolla también tiene pigmentos, porque hay cebolla de colores. La remolacha son betacarotenos, dije. Betacarotenos, correcto. Sí, pues ahí vamos a ver alguna clasificación. De hecho, la clorofila es un pigmento que se localiza principalmente en los cloroplastos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso puede cambiar también más adelante. Por ejemplo, ahorita ya pasó, aquí en Guatemala no se marca mucho, pero ahorita que va a terminar la época de lluvias, normalmente por las hojas se van a adquirir, digamos, se van a llegar a su periodo de senescencia, o sea, digamos, los árboles van a empezar a prepararse para la época de sequía, la época de menos humedad, entonces van a botar sus hojas, o sea, digamos, una forma de protegerse y de no perder agua. Entonces, aquí no se nota mucho, o sea, digamos, en algunos, donde marcan las estaciones, sí, acaba de pasar, bueno, ni tan acaba de pasar, pero sí septiembre más o menos, se da el otoño. Y ahí vemos la coloración también, principalmente del maple, o sea, digamos, un árbol que cambia de color de sus hojas, o sea, se ponen de amarillas, rojas, moradas, muy bonitas las montañas y llenas de maple. O sea, digamos que, pero acá no se nota mucho, o sea, hay un falso maple acá, pero no es, si mucho sí se pone un poco rojizo, pero no es tan así pronunciados sus cambios de colores. Entonces estamos hablando de los carotenoides, principalmente de los pigmentos amarillos y también anaranjados, también rojos, que se localizan principalmente en la parte de los cloroplastos. Y que también hay antocianinas, que también son pigmentos rojos, púrpuras y azules, que se van a localizar en otros lugares que son las vacuolas. Y que esto en algunos casos se van a dar en flores, en hojas y también en frutos.
y que son responsables, los que les decía, en la coloración del otoño en las hojas de varios árboles. Entonces, en el otoño, para los lugares que les digo, conocí algunas montañas, principalmente de Arkansas, en Arkansas, en Little Rock, y algunas comunidades de ahí, de Newton, donde les digo se veía ese cambio de color, porque después viene la época de invierno, la época fría. Entonces van a botar también sus hojas. Entonces de esto no hay mucho que hablar porque se lo veían hasta los microscopios, hacían algunas prácticas, me imagino, y principalmente lo anaranjado que decía ahí, vale, en la caroteno, que es en la zanahoria, y en el caso del tomate, se encuentra el chile, también se encuentra los licopenos, que también es una pigmentación color rojo en el tomate y chile. Vamos a encontrar también otros pigmentos como las xantófilas, o sea, los carotenos de las xantófilas, que son básicamente se almacenan en las raíces. Y en el caso del camote, a veces vemos la coloración del camote morada o también amarilla. O sea, digamos, también en el nabo es de color morado y también los duraznos de color amarillo. Y normalmente son precursoras, o sea, ayudan a sintetizar la vitamina A, la que es muy importante, por eso es que dicen que el comer zanahoria es saludable y principalmente ayuda a la visión. O sea, digamos, ¿has visto un conejo con lentes? Problemas de la visión. En el caso de estas otras raíces, los licopenos que confieren color rojizo también al tomate rojo que habíamos hablado, al chile y a la sandía y también a las uvas. Y aparece también la remolacha. Las antocianinas, principalmente, y las... Inge, sí. Una pregunta, ¿la remolacha no va en lo que es el betacarotenos por la coloración morada? Uh-huh. ¿O también entran los licopenos? Aquí la tengo como licopeno, o sea, digamos, la tengo como licopeno. Pero podríamos verificarla si está entre los betacarotenos. Sí, porque supuestamente de ahí viene su nombre, beta vulgaris. Sí, pues correcto, de acuerdo, vamos a revisarla. Los pigmentos, las antocianinas y las antocianinas, que también dan colores rojizos, azul y púrpura, principalmente en algunas flores, o sea, digamos, entonces son responsables también en algunas hortalizas, la papa y también, aunque la coliflor, hay coliflor no solo hay de color blanco, sino también hay de colores rojizos y, como les mencionaba, también la cebolla. Eso es cierto. Aquí estamos viendo las antocianinas que les decía, principalmente en las hojas, y también antocianinas en frutos, como en el caso de la berenjena, y las flores de color azul, que también tienen tipos de antocianinas. O sea, digamos, entonces vamos a observar, no es tan común ese color, principalmente es creo que es hipomón, pues es un tipo son flores de malezas, principalmente las que vemos de colores azules, flores comerciales, excepto algunas flores que pueden, digamos, ser de esos colores, pero no es tan común verlas color azul. Y en algunos casos también de color negro, o sea, digamos, hay flores de colores. Bien, entonces, como ese es un repaso principalmente de lo que ustedes habían visto, y tampoco no es como parte de la cultura general, pero no necesariamente, pues ese es un tema, digamos, que sea tan importante para saberlo en la producción de hortalizas. Es más importante poder de conocer y definir en base a lo que hemos visto de los sistemas de producción y algo del clima. No sé, ya habíamos hablado algo de los climas antes, pero podemos clasificarlos en base a las temperaturas, a la altitud y altitud que transforma en pies, o sea, todo esto pues, sobre el nivel del mar. Entonces, las
hortalizas de clima cálido, las hortalizas de clima semicálido, las de templado, las de frío, semifrío y frío. O sea, digamos, vamos a ver ahí que la temperatura desde el frío podría decir desde 6 hasta 12 grados, que podríamos considerar una temperatura fría, una temperatura bastante fresca, pero no llegando demasiado frío, sería entre 12 y 15, y ya las templadas pues suben entre 15 y 19 o 15 y 20, y así sucesivamente, y las de cálido pues, van a llegar hasta los 40, 43 en las áreas de oriente, en las áreas que sí son bastante calurosas, donde ahí casi no tenemos muchas hortalizas que se adapten a ese clima. Entonces, igual eso se va dando en función de la altura también. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de la altura en metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es principalmente la clasificación de los factores climáticos y que tiene que ver en el crecimiento de las hortalizas. Van a haber algunas que es posible, las podemos adaptar, pero su crecimiento va a ser muy lento o posiblemente no van a formar, digamos, lo esperado, lo comestible, por decir algo. O sea, posiblemente no se forme, o las inflorescencias son muy pequeñas, son de menor calidad, pues el clima juega un papel importante en la fisiología de la planta. O sea, digamos, porque pues es parte del crecimiento y el aprovechamiento también de los nutrientes de la planta. Entonces, la mayoría hablamos que se ubicaban en los climas semicálidos a climas templados, o sea, digamos, la mayoría de hortalizas. Y en el caso de los climas fríos, el problema que se da es el problema de heladas. Cuando ya hay temperaturas muy bajas, hay el punto de congelamiento, digamos, del agua, pues eso va a deshidratar los tejidos, les va a extraer la energía y por lo tanto van a verse como un aspecto, digamos, de quema, o sea, un aspecto de necrosis, porque pues pierde el agua y pierde la energía que la planta tiene, pues ese es el problema. Entonces, por eso es que las hortalizas, algunas que son de hojas anchas principalmente, no resisten, por ejemplo, las cucúrbitas, o sea, son de hojas anchas y muy sensibles. Caso contrario, tal vez a las brásicas, que tienen más velocidad. Entonces sí tienen un poco más resistencia a esos climas. Entonces, por eso es que se han ido adaptando también. Entonces, para su desarrollo, pues básicamente podemos tener una clasificación, ahí como les decía, del óptimo en cuanto al desarrollo desde los 15 a los 28 grados, es un rango muy bueno. En el caso de aquí de Basen, estamos en ese rango, o sea, en una temperatura templada, porque estamos más o menos a 1400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues ahí sí que arriba de eso ya tenemos problemas en cuanto a la polinización, principalmente en las solanáceas. Podemos tener problemas de polinización cuando las temperaturas son ya arriba de los 30 grados. Y en el caso del contrario, digamos, de las temperaturas son más bajas, pues definitivamente de lo que les está hablando es el problema que se podría dar con las heladas. Entonces, la papa no tolera heladas, pero sí se cultiva en las zonas, digamos, del altiplano. Es una solanácea, entonces, para el clima cálido, pues es desde los 22 hasta los 35, principalmente tenemos fabáceas, tenemos solanáceas, tenemos euforbiáceas, principalmente, y ¿cómo se llama? La otra, que es la más básica. O sea, digamos, entonces, esas son sectores que se adaptan a climas, pero tampoco toleran heladas. O sea, digamos, es por lo mismo que en esas regiones tampoco van a helar, ¿verdad? Si mucho puede llegar a un punto de rocío en la mañana, normalmente pasa,
en climas bastante cálidos. O sea, digamos, por la mañana hay condensación y el frío, digamos, se asienta o se queda en las plantas. Ahí sí puede provocar un problema, principalmente ahorita a finales de año, cuando todavía hay una humedad relativa alta, puede haber calor en el día. Normalmente cuando digamos, el ambiente, la atmósfera está despejada, no hay nubosidad, seguramente hay ese punto de condensación o punto de rocío, que es lo que se da también, y que de una manera también podría afectarnos, como le digo, en climas un poco cálidos. Básicamente, para hablar del proyecto así que digamos de cultivo de nuestras hortalizas, pues definitivamente lo primero que tenemos que seleccionar es el lugar que cumpla, que reúna las condiciones para el cultivo. O sea, digamos, es importante que tengamos que hacer un costo de producción. Normalmente no lo hacemos. Tenemos que hacer todos nuestros costos de producción, costos de mano de obra, costos directos, porque son directos que ya en proyectos se los hayan mencionado, se los habrán hecho ya y o los van a hacer. Entonces tienen que, de una manera también, las variedades de cultivo no todas tienen las mismas características. Por ejemplo, si queremos cultivar tomate, entonces que siempre hablamos de tomate por ser el cultivo, diría yo, como el cultivo rey, el cultivo que todo el tiempo pues, se está consumiendo y tiene bastante demanda. Tenemos que saber que hay variedades de tomate que son susceptibles a la biosis, pero puede ser que tengan un alto rendimiento, pero el control de los virus es importante. Y lógicamente que también el fruto tiene que ver en cuanto a si le gusta o no le gusta a la gente, sea tomate, pero la gente ya conoce el tipo de tomate. Por ejemplo, en la escuela se produce ratana. Es una variedad muy buena de consistencia y aguanta transporte. Esa es de ciclo determinado, digamos, pero si tenemos otra variedad de ciclo indeterminado, y es aunque sea tomate ciruela, tomate de cocina, que es d'Artagnan, entonces esa variedad es muy aguada. O sea, digamos, el tomate una vez madura tiene problemas para almacenamiento o tarda un poco, su vida de aquel no es tan larga. Entonces, eso también los compradores, los coyotes o los intermediarios conocen eso y a veces le compran ese material pero más barato. Entonces, por lo mismo que les puede generar pérdida. Entonces, sí, a veces es importante conocer y definir la variedad que queremos sembrar. Pues básicamente también tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Hay tipos de semillas que las podemos hacer de siembra directa y también de siembra indirecta, o sea, de trasplante. Sin embargo, la mayoría ahora trata, por las mismas ventajas que tiene, el producir o plantar en pino, pues trata de hacerlo de siembra indirecta. O sea, entonces es importante conocer también los tamaños de semilla. Casi todas las hortalizas tienen semillas pequeñas, casi todas. O sea, digamos, por decir algo, veamos la semilla de la lechuga o de la zanahoria, es muy chiquita, igual que la cebolla. El rábano es un poquito más grande, el tomate también, el cilantro un poquito, son más redondas, en caso del cilantro más redonda, además un poquito más grande, y así van creciendo los tamaños, digamos, no digamos las cucurbitas, tienen un tamaño mucho mayor, o sea, digamos, entonces eso no hay tanto problema, aunque con esas se hace siembra indirecta también, ahora en el pepino, ¿cómo se llama? Siembra indirecta.
Y pues debemos de conocer por ahí después de la guía, ¿verdad? Donde cuántas semillas están por gramo, por gramo, depende del tamaño de la semilla también, ¿verdad? Y pues hay semillas que tienen la misma planta, se ha evolucionado y ha adquirido características. Han visto, tal vez en la hortaliza no se da tanto, pero en las malezas sí. Es una característica bien importante de las malezas, de la semilla de las malezas. ¿Quién puede ser una característica muy importante de las malezas, de la semilla? El gran porcentaje de pegue que tiene. ¿Perdón? ¿Genera? El gran porcentaje de pegue. Tiene un porcentaje alto de germinación, correcto, son muy prolíferas. Pero en función de las características netas de la semilla. Que es bastante, que se dispersa bastante. Exactamente, porque se dispersa. Ajá. ¿Me pregunta eso? Sí. Ajá. Por el aire. Sí, correcto, ese es el medio. Pero te digo, ahí, bueno, tal vez la pregunta está un poco confusa. Diga. Para permanecer como especie, creo yo que esa es la razón por la que se dispersa, o sea, ha evolucionado hasta ese nivel, podría decir. Correcto. Sí, el medio, si la pregunta fuera el medio de dispersión, pues es el aire. Si la pregunta es por qué, digamos, es tan viable o por qué es tan fácil de reproducir, pues es igual para perpetuarse como la especie, ¿verdad? Pero la misma planta, pues no todas, pero la misma planta, más en árboles, cuando tienen árboles o en malezas, se pueden dar cuenta que la semilla está envuelta en alguna estructura que le permite a viajar más, irse más lejos. O sea, ustedes han visto que hay semillas que tienen como un tipo de luminosidad, que eso hace que el aire las pueda dispersar más fácil. O tienen algunas características como tipo de aletillas, o sea, digamos, un tipo de capas delgadas alrededor, que las hacen ser mucho más dispersas. O sea, digamos, eso es parte de que para poderse ir mucho más lejos o poderse dispersar, porque si quedan todas en un mismo lugar, posiblemente van a competir, bueno, dentro de eso, o pues lógicamente van a ser aprovechadas por los animales, o de repente, pues si son malezas, pues el hombre las va a estar eliminando. Entonces tienen que estarse dispersando, tienen un mecanismo de dispersión. O sea, ese es el mecanismo de dispersión y la característica de la semilla, que puede digamos, a veces las mismas donde se abren las silicuas o el tipo de botánico del fruto puede, digamos, viajar. A veces solo con el hecho de que cuando madura el fruto y explota, la envía lejos. Por ejemplo, por decir el Glicidia guatemalensis, es un árbol, es normal de cacao, pero las vainas con el calor explotan y la semilla va a otro lugar. O sea, digamos, tiene solo con ese hecho de digamos, la fuerza con que explota, esa la envía para otro lugar. Entonces, esa es una forma nada más natural de las semillas, de las plantas, de poder sobrevivir. Pero estamos hablando un poco de la calidad también de las semillas, de la pureza varietal. Recuérdense que eso no lo vamos a dudar si vamos a comprar semilla certificada, porque sabemos que para que sea una semilla certificada pasa varios procesos y tiene que llevar a un porcentaje de pureza, que no venga mezclada, que no van a venir digamos, de diferentes características que se hayan mezclado desde la polinización. Entonces eso es el problema, que haya una pureza varietal. O sea, digamos, y el vigor que tiene que tener la semilla. Semillas muy chicas, pues lógicamente tienen menos cantidad, digamos, de reservas para poder crecer. Entonces también van a tener problemas, tiene que haber cierta uniformidad
y lógicamente eso tiene un costo. Dentro de la densidad poblacional es importante porque nosotros ahí van los distanciamientos. Y ojo, o sea, digamos, por ejemplo, ahorita, muchos metros de distanciamiento adecuado, lo que van a hacer ustedes, lo que tienen que, ahí sí que ustedes mismos conocer es la planta, pero pues no podemos decir un distanciamiento así como que alguien me dice, es que aquí en la guía dice esto, pero encontré en internet el otro. Mire, es que puede haber diferentes materiales, o sea, digamos, dentro del mismo cultivo va a encontrar variedades no frondosas, o variedades de mayor zona radicular, o variedades que se yo, o sea, ya no tienen, entonces se le da más distanciamiento. Ahí sí que hay un criterio de siembra o de trasplante en cuanto a qué densidad necesito. Lógico, si yo tengo una densidad, ¿sí? Disculpe por la interrupción. Como técnico, o sea, tomar un criterio técnico, o sea, profesional, podría definir esas medidas entre planta y entre surco. Sí, se puede, por supuesto que se puede, se puede. Uno puede, claro, hay un patrón, digamos, no se puede, si yo le digo que la papa, la densidad o el distanciamiento, bueno, la densidad va a ser el resultado del distanciamiento, ¿verdad? Entonces, le digo que lo debemos de sembrar a 40 centímetros entre planta. Y digamos entre surco podemos ponerle 80 centímetros, podría ser. Entonces, eso podría ser una densidad. Si usted le da más densidad, pues sabe que tiene que proveerle más nutrimentos a la planta, porque hay más competencia. Y sabe que también el producto puede, porque él no va a tener el mismo tamaño, si lo estamos refiriendo a tamaño, que el tamaño es parte de la calidad. O sea, digamos, por decir algo, y siguiendo el ejemplo de la papa. Si usted quiere producir papa grande, pues lógicamente tiene que tener una densidad un poco mayor, porque necesita la planta, la raíz y todo, necesita más espacio. Y si necesita una papa mediana, pues no hay problema. Si es una papa pequeña, pues puede ser más denso. Y como le digo, eso uno lo puede, no es específico, que si el tomate, por ejemplo, ponámoslo a 25 centímetros, pero o yo digo ponámoslo a 30 centímetros o a 35. O sea, podemos jugar con ese distanciamiento conociendo las características del suelo, conociendo si yo tengo la capacidad económica para subir más la fertilización y, lógicamente, que no vaya a interferir con las labores culturales, que esa es otra cosa que hay que ver. O sea, las labores culturales principalmente, aunque ahora se hace la mayoría ya con control de malezas, con herbicidas, aunque las hortalizas se pueden, que son muy delicadas. Son muy pocas, y eso lo vamos a ver después, son muy pocas las que tienen, por decir algo, son que se pueden aplicar herbicidas que son selectivos, que no van a afectar nuestro cultivo. Son muy pocos herbicidas los que hay para las hortalizas, principalmente para las liliáceas. Las liliáceas y un poquito también para las leguminosas, posiblemente hay. Y también para las poáceas, sí hay. Pero para la mayoría de hortalizas se dan por la aplicación de un químico. Entonces hay que tomar en cuenta las labores culturales de hierve y de cosecha. Que para manejar el cultivo. Entonces eso es importante. Y como digo, tomar en cuenta el alto de crecimiento de ese cultivo. O sea, si es de crecimiento determinado o indeterminado. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. Yo estaba buscando hacer un video de cómo sacar así semillas de algún fruto, así de tomate, para poder sacar, usar esos mismos. Y mencionaba ahí de que tenía que dar un proceso de fermentación, no sé por qué. Bueno, es para terminar de concentrar tal vez la semilla, el fruto, un tipo de
En tomate no podemos tanto sacar semilla, digamos, que del mismo, porque recuerda que son híbridos, entonces la semilla de híbrido se va a degenerar, entonces ahí no lo va a producir, tal vez pues le va a bajar bastante su calidad o sus características de la semilla original. Si fuera una variedad criolla o una no tan criolla, una variedad, digamos, si es así, pues la puede seguir reproduciendo. Y en el caso de la fermentación, había que tener cuidado, porque recuerdo que en el proceso de la fermentación, pues interviene ya la temperatura, intervienen bacterias. Entonces, eso se da más que todo para, por decir algo como el café. El café, pues, no es para la semilla normal, sino es para ya el proceso que va a pasar secado y tostado y todo eso, no hay problema con que se dañe el embrión. O sea, digamos, eso no es problema. Pero puede ser un proceso tal vez para desintegrar principalmente la pulpa y de ahí poder sacar la semilla. Pero tiene que estar en su punto de madurez óptima, no puede estar todavía en un punto donde todavía la semilla de repente no le va a salir ya, si está muy llegado a su punto final de maduración. Gracias. Tal vez como un comentario, no sé, en la ficha entomológica yo trabajé en tomate, ¿verdad? Y mencionaba un poco que fermentaban las semillas para que tuvieran una mayor germinación, ya que al sacarlo, y si no se fermenta, tiene como un material y eso inhibe la germinación. Cuando se fermenta, aumenta el tiempo más rápido y una mayor germinación, ¿verdad? Ok, excelente, sí, esa es la razón. Entonces, recuerden que el tomate tiene un contenido de ácido también. Entonces, si no lo eliminamos, digamos, puede inhibir, como dice el compañero, el mucílago contiene ese tipo de ácidos que puede inhibir también ese proceso de fermentación. Pero como le digo, tal vez el proceso de fermentación como tal no es un proceso tan así, digamos, de que tiene que tener un grado de fermentación. No puede ser un proceso de fermentación muy alto, porque como digo, las temperaturas o las bacterias pueden también dañar el embrión. Son muy delicados porque son semillas pequeñas y son de, digamos, un endospermo bastante suave. Con relación en general a la preparación o siembra del cultivo, o sea, pues tenemos que contemplar la época en que estamos sembrando. Si es en época de lluvia y no en tierra y hielo, pues tenemos que ver nuestra pendiente del terreno para orientar nuestros surcos. A veces nos ha pasado que hacemos los surcos muy, digamos, sin mayor ahí es que porcentaje de pendiente o un mínimo porcentaje de pendiente donde pueda drenar el agua, ¿no? Si los suelos son arcillosos o francoarcillosos, entonces a veces se nos acumula el agua y pues eso nos trae problemas en la raíz. Entonces la nivelación es importante, o sea, y porque también si vamos a decidir ponerle un tipo de riego más adelante, o sea, digamos, durante el tiempo, si es la época de verano, pues ahora la mayoría de hortalizas son con riego por goteo, o sea, ya no se usa el riego por aspersión. Sí. ¿Y qué pasa con aquellas personas de tierra fría, con los oleocultivos entonces? ¿Como esos están inclinados? Bueno, mira, lo que pasa es que recuérdese que ahí ¿qué hay que hacer? Tenemos que trabajar con obras de conservación del suelo, porque las personas no tienen otro recurso, que tienen sus pequeños sitios o sus, ¿cómo le llaman? En Oriente se dice tarea, pero las cuerdas, digamos, o sea, una medida de cuerdas, o sea, entonces ellos cultivan, aunque sean suelos bastante inclinados, y lo único que sí deben de conocer es que deben de trabajar con cultivos de cobertura, que tienen que trabajar con algún tipo de barrera viva, que tienen que trabajar con ¿cómo se llama? En la medida posible de no perder su suelo. Aunque, pues, no se trabaja tanto las obras de conservación. Pero sí,
si a uno le toca, digamos, tiene que enseñarles o mostrarles en la forma de cómo cuidar su suelo para las pendientes, como dice usted. Recuerde que los cultivos, podríamos decir que son cultivos, primero, hablamos de cultivos intensivos, o sea, digamos, son cultivos extractores. Entonces necesitamos cuidar el suelo y regenerar el suelo, o sea, con la misma materia orgánica y o cuidándolo también. ¿Recuerdan el dato que les di de la erosión del suelo? ¿Alguien recuerda que yo mencioné cuánto se pierde y cuánto tarda en formarse el suelo? Yo dije que 1 centímetro de suelo aproximadamente tardan 100 años para generarse. Entonces, por eso es que en una sola lluvia no podemos perder eso. Entonces, como digo, ahí sí que ese problema de lo que menciona, y es una parte de donde cultivan en mucha pendiente, pues es lógicamente por el problema ya de tenencia del suelo, y que no tienen más que eso tienen que usar. Pero lo que hay que enseñar es a cuidar. Bien, normalmente las sembradoras, esto es para empresas grandes o productoras aquí en Guatemala, pues las áreas mecanizables, sí, pues están abarcadas con cultivos, digamos, extensivos. Entonces, la mayoría que trabaja con hortalizas, pues no usa tanto sembradoras. Si este es un tipo de sembradora, una sembradora manual. Recuerdo que hay unas sembradoras que tienen una torbita, que tienen una llantita debajo, que se gradúa y como se va pasando, va dejando caer la semilla. Eso es cuando siembra directa. Ahora, cuando es siembra indirecta, pues es manual. En Estados Unidos, aunque sea siembra indirecta de pilón, lo hacen con máquina. Las máquinas siembran. Entonces no hay problema, ¿verdad? Pero tienen una graduación, tienen una calibración, que de hecho ustedes lo pudieron ver en mecanización agrícola. Entonces, eso es importante. Lo que hablamos también hablaba alguien ahí sobre la densidad. Pues también recordemos que la semilla tiene un costo, y que la semilla, fíjense, yo les comentaba que hace 30 años la semilla se vendía así por volumen, o sea, por libra, por bote. El bote traía 5 libras, traía 1 kilo, normalmente eran cantidades de semilla, pero ahora la mayoría de material ya no viene tanto por cantidad, sino bien ya contadas las semillas, o sea, el valor de las semillas es alto, que no se puede desperdiciar, y asegura un porcentaje de germinación muy alto, de arriba del 95%. No podemos desperdiciar semilla. O lo que se hacía anteriormente era que se hacía así haciendo directa, con una densidad muy alta, y después se eliminaba, se raleaba. Se podría antes haber alguna palabra que dice todavía de ralear, o de la densidad ser menos denso, digamos, pero eso ya es una pérdida. O sea, y ahí es donde interviene porque se hace siembra indirecta y porque es pilón, porque ahí no vamos a perder y podemos clasificar nuestra propia planta desde el pilón. Más si la compramos, quien la vende no nos va a vender pilones, digamos, débiles o pilones que no tengan raíz. Nosotros vamos a pedir calidad. Entonces, todo esto tiene que ver con el costo de la semilla, por eso tenemos que cuidarla. Y tenemos que conocer eso, las características físicas y químicas del suelo, que son ideales. O sea que eso ya lo saben de sobra, de la textura, estructura, y lo que hablamos también de pH, de porosidad y de conductividad eléctrica que ya mencionamos antes. También tenemos que saber las condiciones más o menos de la temperatura y humedad del suelo. Claro que no tenemos un termómetro para medir el suelo, pero tenemos que saber, por ejemplo, si un suelo está saturado de agua, la temperatura ahí es mucho menor que un suelo que tenga capacidad de campo. Entonces, claro, antes del trasplante o de la siembra tiene que estar húmedo, porque la semilla, si no tiene la humedad y la temperatura, pues no va a germinar, no se va a activar, digamos. Entonces, eso es importante, pero también puede ser, tampoco vamos a trasplantar o sembrar en suelos donde la temperatura es muy alta. Por ejemplo, yo recomiendo, y les decía a los muchachos cuando hacían los trasplantes, que
para trasplantar es en la mañana. Recuerda, lo va a hacer en la mañana en las horas más frescas, que aunque lleve pilón, la planta se va a estresar a la hora de llevarla al campo, porque ya no va a estar en las condiciones de humedad que estaba, ni estaba, ahí sí que, digamos, la densidad de las bandejas. Entonces eso llega un momento que se quema. Y ya vamos a ver, no en la clase, sino en la práctica sobre los métodos de control de malezas, y ahí entra lo que es el mulch plástico, que eso también daña a la planta en su trasplante. La estamos trasplantando 11-12 días, la temperatura está demasiado alta, la planta se deshidrata, cae y toca el plástico, y el plástico es más caliente y eso la va a quemar. Entonces, lo ideal es los trasplantes hacerlos durante las horas más frescas de la mañana o de la tarde. Mejor si es en la tarde, porque la planta va a tener por lo menos 14 horas de temperaturas bajas. En cambio, si lo hacemos en tipo 10-11, va a pasar 4 o 6 horas con temperaturas altas y ya en una temperatura más baja. Esos cambios también le pueden afectar. Entonces, para la siembra directa, cuando se hacía, o algunos que se hacen todavía, pues se le agrega algún material con un tipo de arcilla. Lógicamente la semilla trae un tratamiento químico para las, digamos, plagas o hongos que podrían generarse por la humedad en el almacenamiento, que vienen en condiciones de almacenamiento, digamos, sin humedad, para evitar que vayan ahí se quedarse ese proceso que ustedes decían, que podría fermentarse de nuevo ahí. Entonces son pelletizadas, o sea, es agregarle, como digo, una capa a la semilla, primero, para aumentar su tamaño. O sea, principalmente ese es el objetivo del pelletizado. Y la coloración también, que indica que ha sido tratada con algún insecticida. Recuerden que los que dañan las semillas, pues la mayoría de estos tipos de coleópteros, o principalmente. Entonces ahí en la arcilla que se le agrega, pues ahí va el químico, ¿verdad? Entonces es para las sembradoras principalmente, o sea, para hacer un mecanizado. Siembra indirecta es a través de los pilones, o sea, ventajas sabemos que tiene definitivamente ahorrando semilla. De alguna manera también es que tenemos más facilidad de control en la etapa más crítica de la planta, que es la etapa de germinación a sus primeras hojas. Es donde aparecen plagas que nos pueden afectar bastante, principalmente los mocheros, los cortadores o los que consumen las raíces. Entonces nos pueden dañar. En el caso de como lo tenemos en pilonera, ahí no vamos a tener ese problema, porque primero, cuando hemos hecho nuestras bandejas, hemos hecho una buena desinfección de ese sustrato, y posterior, porque la semilla va tratada. Entonces, cuando ya la llevamos a campo, va a llevar mucho más raíz. Entonces, y otra ventaja es que, como les decía, podemos seleccionar la planta. Las plantas que no tienen raíz, que recuerden que la semilla no termina, por decir algo, pongamos un ejemplo, alguien les va a poner un ejemplo. Si ustedes han comprado esos popcorn que venden en Walmart ahora, o sea, entonces usted lo mete en microondas y le da 2 minutos y medio y exporta la mayoría de granitos de maíz. Pero hay unos que no van a explotar, se quedan ahí, y el que usted además, lo que va a pasar es que se va a quemar, que ya explotó, y ese ya no le alcanzó a convertirse, digamos, en una palomita, como le llaman a eso. Entonces, parecido a las semillas, no todas van a tener germinación, y algunas van a germinar más lento. Entonces, esas que germinan más lento, el problema es que como las otras germinaron antes, van a competir, entonces se van a quedar más atrás.
o sea, van a quedarse con poca raíz, con pocas hojas y eso, pues. Si las llevamos al campo y las vamos a intercalar con las otras, pues van a tener un crecimiento mucho menor. Entonces, ahí sí que es una inversión porque el pilón pues tiene un costo de mano de obra, pero tiene ahí sí que la ventaja que pues esa planta tenemos la seguridad que si no es dañada por otros factores externos, principalmente plagas, pues va a ser productiva. Entonces tenemos plantas de mejor calidad, van a tener, porque les estamos proveyendo la humedad, la temperatura. De hecho, en los áreas donde se hacen los semilleros, normalmente las temperaturas y las humedad relativas son mucho más altas. Entonces eso que la fisiología de la planta sea mucho más rápida y que podamos tener plantas un poquito más grandes y que podamos estarlas también fertilizando para poderlas tener listas ya en un tiempo determinado. La mayoría de hortalizas podemos sacarlas al trasplante a las 4 semanas, sería lo ideal, aunque algunas, por ejemplo, hablamos de melón, de pepino o de maíz, van a salir antes, porque si las dejamos también mucho tiempo en la bandeja, entonces vamos a tener problemas de pudrición de raíces, de elongación de tallos y va a ser un poco problema llevarlas al campo. Entonces sí hay que también saber el momento de trasplante que esté lista nuestra planta. Todo eso lleva a un proceso de planificación, porque a veces podemos de repente o planificamos nuestra planta y tal vez nuestro terreno no está listo, entonces eso perdemos tiempo y ahí a nuestra planta se nos está pasando de punto de trasplante. A veces preparamos muy con tiempo nuestro terreno y tenemos que esperar que la planta esté lista y ya queremos pasarla cuando no está todavía en condiciones de pasarla y vamos a perder mucho más plantas. Entonces, son cuestiones que son de campo, nada más que eso todos son los tips de qué hay que hacer. Al sustrato es importante, o sea, normalmente se trae, el que utilizan en la escuela es turba canadiense, que pues trae materia orgánica, que trae también arenas, principalmente vermiculita, y pues lógicamente eso ayuda a mejorar las condiciones de ese sustrato físicas y químicas. Inge, sí, diga. Aquí también va incluido lo que es el pitmos. Sí, el pitmos, ese lo puede uno, sí, se puede usar. ¿Sabe? El problema del pitmos es que tal vez se usa otro tipo de material que absorbe mucha humedad. Entonces, no es tan aconsejable. El pitmos, yo lo hemos usado y sí realmente almacena mucha humedad. O sea, es muy fino tal vez y por eso es que, no es tan aconsejable. Es más o menos este tipo de sustratos que tienen turba o que les mencioné la vez pasada, que era fibra de coco, solo que la fibra de coco para pilones como que no se usa mucho, sino más para ya plantaciones para el cultivo definitivo, o sea, porque posiblemente sea por el costo. Pero ustedes mismos también pueden generar su propio sustrato. Ustedes pueden buscar materiales para hacer su propio sustrato y lo que tienen que evaluar es eso, el porcentaje primero de que amarre el sustrato con la raíz, porque si usted el sustrato no le amarra la raíz, lo que va a pasar, o la raíz no amarra el sustrato, cuando usted jala la planta, la planta con la raíz y el sustrato va a quedar pegado, no se va. Entonces, sí se puede usar, pero a veces hay que saber manejar la humedad. Hay que saber manejar la humedad. Normalmente, como les digo, se compra ese sustrato y pues Canadá es uno de los que producen tal vez más, por eso es que se les importa desde ahí. Pero ustedes mismos pueden generar su propio sustrato. Gracias. Bueno, la calidad, ya hablamos de la calidad genética de la semilla, o sea, la pureza vegetal, de la calidad del agua. Tenemos que saber si estamos trabajando con aguas muy duras o semiduras,
con contenidos de carbonatos que podían provocarnos problemas. Entonces tenemos que saber cómo manejar también el pH desde el sustrato, o sea, digamos, para tener una siembra uniforme. Aplicación de enraizadores realmente yo no los he usado, o sea, digamos, como un tipo de decirles, ¿cómo decir? Lo que se aplica son ácidos úmicos y fúlvicos, o sea, o si no se les aplica tricoderma, pero como una hormona que se usa, por ejemplo, en las ornamentales, si se usa como ahí es reproducción asexual, si se usa un tipo de IVA, que es ácido indolbutírico, pero para las semillas en sí no se usa ese tipo de hormona. Sí se usa, como les digo, algo que como que ayude a tener una mejor zona radicular, y dentro de eso se puede usar el tricoderma y también los ácidos úmicos y fúlvicos, o sea, y pues lógicamente la fertilización tiene un poquito de fósforo para que ayude al enraizamiento. En cuanto al manejo de la temperatura, pues esa es, como les digo, hay que saberla manejar también para evitar un estrés o que resultase. Si manejamos temperaturas bajas o y humedades relativas, pues el problema es de que nos va a provocar atraso o retraso en el crecimiento y en el enraizamiento. Entonces, aquí en hortalizas no se usa, pero en ornamentales sí se usa, por ejemplo, los enraizadores o los propagadores, se pone debajo de la cama, de donde están las bandejas, yo digo cama, la banca o la que usted se pone un tipo de calefacción con agua, con vapor de agua. Eso ayuda a que realmente acelere la parte de la iniciación de las primordios radiculares, o sea, digamos, va a ayudar a acelerar eso. Pero eso se usa más en reproducción asexual, que es muy diferente a la reproducción asexual de plantas, por ejemplo, ornamentales o tal vez en frutales, que en hortalizas. Recuerden que la reproducción asexual en hortalizas normalmente son órganos de almacenamiento. En el caso más adelantito creo que lo tenemos, en el caso de la papa, en el caso de la yuca. O sea, aunque la yuca no vamos a sembrar la yuca, vamos a sembrar el tallo, o sea, pero en el caso de la papa sí vamos a sembrar la parte de un órgano de almacenamiento. Entonces ahí sí se usa ese tipo de hormonas, sí se puede usar ese tipo de ayuda de calefacción, pero en las hortalizas normalmente pudiera ser, y eso solo lo estoy mencionando porque es posible. Digamos que si usted tiene su propio propagador, llámalo propagador o pilonera, como le llaman, y usted está en un clima un poco frío, puede climatizar su invernadero con un poco de calefacción. Sí lo puede hacer para mejorar, pero eso es un costo. Entonces, pues, si vale la pena, pues sí se hace, ¿verdad? Ingeniero, Diga. Con eso de respecto a la temperatura, la verdad que estaba viendo que me tocó el tema de exponer sobre la temperatura del suelo y algunas técnicas que estaban empleando para esto en invernaderos es colocar alrededor del invernadero tuberías con agua caliente, pero sí lleva un gran costo, pero para ellos vale la pena y lo aplican, ¿verdad? Sí, porque eso necesita calderas, o sea, necesitan gas propano principalmente para calentar esa agua, y necesitan una tubería especial que aguante el calor y que mantenga el calor, ¿verdad? Entonces nosotros lo trabajamos. Por ejemplo, en un invernadero que nosotros teníamos es como el que está en la parte superior, la primera foto. Así es un invernadero de propagación. Entonces sí lo teníamos. Incluso antes teníamos una calefacción con gas propano arriba, en lo alto. Pero eso era un problema, porque lo que nos estaba haciendo nada más secándonos el follaje, pero no nos estaba llegando hasta la raíz. Eso es un error. Entonces después se trasladó a la parte de abajo,
de la banca, donde ahí se van todas las tuberías, o como dice acá el compañero, alrededor del invernadero, crean ese vapor para que mantenga más calor dentro del invernadero. Entonces sí se puede. En algunos casos se usan bandejas de Duroport, o sea, digamos como ven en la foto de Chile, que está hacia el lado segunda, es una con bandejas de Duroport, pero también se hacen con tipo de, digamos, de plástico, o sea, digamos, de material que el Duroport se puede dañar más fácil, o sea, es más frágil. Entonces, aunque posiblemente, bueno, ahí sí que habría que evaluar, no lo puedo decir yo, si es más, digamos, térmico. De hecho, podría ser más térmico el Duroport, porque el plástico puede calentar, pero también rápido puede perder el calor. El Duroport, por el espacio poroso que tiene, puede mantener más ese calor. De ahí tenemos para la siembra, o sea, ya tenemos el abollado, y como les digo, ese pilón se ve algo destruido todavía, pero sí se ve suficiente zona radicular. Yo esa planta la miro que ya se pasó de trasplante, o sea, la de la inferior abajo, la miro que ya está muy, muy grande, o sea, tiene, 15 centímetros de tamaño, debería ser más o menos unos 10 centímetros. Ya se ve que las hojas de abajo ya están amarillas porque pues ya no tenían los suficientes nutrimentos para poder crecer y para poder desarrollarse ahí en ese sustrato o en ese pequeño pilón. Entonces, eso es bien importante, jóvenes, la parte mía. Yo sé que hay cosas que les digo son prácticas, son de que uno las tiene que observar, o sea, por ejemplo, para hacer el trasplante, usted tiene que estar monitoreando su cultivo cuando ya esté listo para trasplante. Pero antes uno recomienda que se estrese un poquito la planta para endurecerla un poquito. Estresarla es disminuirle el agua o tal vez aplicarle menos nitrógeno. O sea, ya porque aplicamos nitrógeno la planta crece rápido pero muy suave sus tejidos. Entonces ahí, ¿qué necesito? Aplicarle fósforo, o sea, digamos, para que emita una zona radicular. Recuerden que el éxito de la planta para que pegue en el campo es que llegue suficiente zona radicular, que es lo que necesitamos, que se vaya a anclar, porque si no la planta va a luchar tratando de emitir, si no pudo emitir sus raíces en el pilón que tenía la cantidad de agua, fertilizante y el calor y el manejo de ahí sí que compitiendo con otras plantas, en el campo se le va a hacer mucho más difícil esa adaptación. Entonces es importante. Otra cosa, ustedes han ido y miren, cuando mandan a trasplantar, ¿va? Y le dan la bandeja, pero si la bandeja no está bien húmeda y ustedes jalan y se les deteriora el pilón, está suelto, ¿verdad? Porque no tiene agua, entonces pues está mal. Un día antes del trasplante usted tiene que mojar sus pilones, o sea, mojar bien sus pilones para que esté suave a la hora que usted lo saque de ahí de su bandeja. Claro que no tiene que salir destilando agua, pero sí tiene que tener suficiente humedad. Si usted lo deja con poca humedad, va a lastimar las raíces. Y eso es un daño mecánico que pasa, y eso es en todo. Tal vez yo veo mis plantas muy bonitas, pero les dañé las raíces, entonces ahí va a entrar un hongo, ahí va a entrar un fitium, va a entrar un fusarium, va a entrar una rhizoctonia, va a entrar tal vez roselinea, aunque eso es más en los tallos, va a entrar un nematodo, ahí ya va a haber un problema. Entonces, esa es la técnica del trasplante, también tiene que ver mucho, o sea, el cuidado. Ustedes no lo van a hacer, pero tienen que ir a supervisar. Ustedes están a cargo de una actividad, jóvenes, no se confíen con que el encargado o la encargada del grupo lo va a hacer bien. Usted vaya y vea si lo están haciendo bien, porque las personas a veces por hacerlo rápido lo hacen mal. Entonces usted tiene que estar pendiente y corregir. Y tiene que corregir en el momento, no al final del día, cuando ya terminaron de hacer el trasplante. O sea, ya no de ahí, ¿para qué va a corregir si ya se hizo? Ya se desperdició el material. Y recuerde que cada plantita que usted en la mano vale 75 o 95 centavos. Ahí está perdiendo
y si tiene unos cuantos miles, entonces hay que hacer cuenta de eso. Entonces, esto es la clave. Primero, la clave para tener un buen cultivo es la mejor semilla, pero aún teniendo usted la mejor semilla y que lo maneje bien en la pilonera, y después cuando llegue a campo lo hace mal, ahí ya echó a perder lo que había ganado antes. Entonces, eso es importante. Como les dije anteriormente, la humedad del suelo, la preparación del mullido del suelo, la preparación del suelo. Si cuando usted lo está preparando se da cuenta que hay gallinas ciega, que hay gusanos de hambre, que hay nocheros, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una desinfección de suelo. Normalmente para donde ya se sabe, la mayor parte que se hace desinfección de suelo es para patógenos, o sea, para bacterias, para hongos. Para insectos, pues lógicamente si hay una necesidad alta, pues vamos a hacer un tratamiento del suelo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues hay productos químicos que se aplican directamente, pues depende cuál sea el problema. En el caso de las piloneras, normalmente se aplican algunos productos para la raíz. En la escuela usan barro, que es metiltiofanato, para el sustrato. O sea, digamos, aunque hoy no encuentro mucho sentido aplicarlo, porque ese sustrato se supone que viene esterilizado, se supone que viene con un tratamiento, porque viene sellado. Entonces, creo que estaría de más, solo como prevenir nada más si le aplicamos un producto químico a la hora de hacer la siembra en el pilón. Entonces, bien importante la parte de manejo del pilón y la parte del trasplante. Materiales sexuales, pues ya vimos la vez pasada. La alcachofa se puede reproducir por hijos, la papa ya hablamos por tubérculos. El espárrago es por coronas, así se le llama, porque el espárrago se siembra por semilla, es unas semillitas pequeñas como tipo cebolla y que es hecho de la misma familia. Entonces se siembran las semillas, se hacen cuando tenemos nuestra plantita, pero lo llevamos al campo, hacemos un tipo de almácigo. Ahí lo duramos más o menos un año casi formando sus coronas, porque ahí va a formar más tallos laterales. Cuando ya tenemos esas coronas, ya lo sacamos de ahí, lo pasamos al campo definitivo. Y pues ya tenemos, y ya le damos el distanciamiento que corresponde para ese cultivo. En el caso del cebollín, ya les había hablado de la cebolla, que podría ser reproducción asexual, y el ajo también. O sea, debemos crear reproducción asexual. Y los que les acabo de mencionar, la yuca, por ejemplo, el camote, por ejemplo, es reproducción asexual. A través de las guías, digamos, de los tallos rastreros del camote, pues se puede hacer esa división de tallos y en caso pues, de la yuca, pues es por estacas, o sea, sinceramente. Es por estacas, solo que tiene una técnica. La yuca no se siembra la estaca como una forma como sembrar un poste, digamos, o sea, tiene una inclinación para hacer la siembra. Pero bueno, esas son las cuestiones de semillas asexuales. No sé si ustedes conocen otra hortaliza que se pueda hacer asexual, que me la puedan mencionar. El whisky, que les había mencionado la vez pasada. ¿Qué más saben que se puede hacer por reproducción asexual? O sea, los tipos de reproducción. El whisky, ¿qué es eso? Bueno, aquí sí, alguien lo habla. Todo esto creo que ya lo dije. Sí. La cebolla. Sí, la cebolla ya la había mencionado, correcto. ¿El quiscamote, ingeniero? Ya. ¿El cascamote? Sí. También es, pues no sé si es la misma que la llaman. Ese yo sinceramente no lo conozco, pero no sé si es la misma que la llaman malanga. Sí, ese Chanteau Malanga, creo. Ok, sí, también es reproducción asexual. Ajá, me parece. Bueno, el trasplante ya los había adelantado algo cuando vimos la foto de ¿cómo se llama? La germinación de las semillas, pues, bueno, lógico, necesitamos temperatura, oxígeno, agua, luz, y también ya lo hablamos. En el proceso de la germinación, pues se tiene que dar, la semilla entra en un periodo de latencia, ¿no? O sea, digamos, desde que se cosechan, eso lo germinan, entonces tiene un tiempo
de latencia. Y cuando ya llega el momento, entonces ya se puede aumentar su respiración, se activan las enzimas y empieza a hacer la división celular y todos los endospermos, que son los fuentes ahí sí que de almacenamiento, principalmente de azúcares, pues ahí ya va a empezar a formarse los tejidos y a diferenciarse. Eso es el proceso de la semilla. Pues yo esto no lo he hecho, pero estaba viendo que se puede hacer para ver el índice de dormición o de dormancia, podría decir, del ajo. O sea, principalmente hay una formulita ahí, o sea, que es el tamaño, digamos, del bulbillo, que las amas de casa le llaman diente, y el tamaño del embrión interno, y lo multiplican por 10, y eso le va a dar un porcentaje. Y ahí van a saber qué porcentaje tiene de dormición esa semilla. Entonces, no había hecho eso, pero pues parece que se puede más o menos predecir si la semilla está lista o todavía no. Me imagino que tiene que ver, lógicamente, que el endospermo va a ir creciendo con relación a que despierte, digamos, o que deje el periodo de dormición. En cuanto va aumentando el tamaño, pues ahí se va activando nuevamente para poder ser viable y poder tener ya ser sembrado. La papa también tiene un periodo de latencia, un periodo que al cosecharla y usted la vuelve a sembrar no le va a germinar ahí, o sea, no le va a brotar. Tal vez no es germinación, porque la germinación de la semilla sexual, en este caso de la semilla asexual de brotación. Entonces digamos, yemas, que uno le dice ojos, a veces la gente le dice los ojos, ¿verdad? A las papas, o sea, ya no tiene ojitos, o sea, pero ahí son las yemas. Entonces, se tiene que quedar un tiempo, más o menos, dura como 3 meses, creo yo, el periodo de dormancia. Y si ustedes se han dado cuenta también, que la papa cuando se queda un tiempo ahí, digamos, más si está en presencia de luz, se pone verde. Esa es una concentración de una enzima que se llama solanina. O sea, digamos que esa papa ya no es comestible, ya no, esa hace daño. Cuando, de hecho, las mamás saben, cuando compran la papa, si está verde, ya no la compran, porque eso ya no sirve para consumo, pero sí para semilla, ¿verdad? Entonces, por eso dice de que, bueno, empieza el proceso, y para almacenarla hay que almacenarla un poco en condiciones de menos luz para evitar ese gardeo. ¿Sí? La rotación se va, de una papa se puede sacar más semilla, se puede seccionar. El problema es de que si la seccionamos podemos estar llevando patógenos. Y hay una bacteria muy delicada, principalmente para las solanáceas, en el caso de tomate, en el caso de papa, que es la Ralstonia solanaceana. Es una bacteria parecida a moco del banano, que es Ralstonia también, solo que ella tiene otro biobar, otra raza y otro biobar. Eso lo van a ver en fitopatología. O sea, digamos que hay variantes a veces en las bacterias con los biobares o las razas. Entonces, es delicada. De hecho, yo creo que les mencioné en entomología, cada vez que hablábamos algo de los cultivos, de que esa bacteria en Estados Unidos se había considerado bioterrorista, la Ralstonia. Entonces, por lo tanto, les comenté, o sea, que el geranio, por ejemplo, no es solanácea, pero el geranio también es susceptible a esa bacteria, y que para poder producir aquí en Guatemala se dio un caso, que cerraron una finca por encontrar 4 plantas infectadas con Ralstonia, y para poder abrir nuevamente eso llevan muchos estudios. Entonces, descartar la presencia de esa bacteria. En el caso de ustedes, tal vez han cultivado o han visto que la papa se pone aguada y se pone como un tipo, que le dijera, una apariencia así como gelatinosa, amarilla. Eso es pura bacteria. Entonces sí es delicada. El almacenamiento de la papa es muy delicada. Puede ser muy delicada, yo creo, por lo que almacena carbohidratos. Entonces los azúcares son los que sirven como un cultivo para la bacteria, ¿no? Entonces por eso
es muy susceptible. Y el problema de esa bacteria es que se queda en el suelo por mucho tiempo. Fíjense que en el moco del banano, si encuentran una planta con moco, digamos, pues tienen que eliminarla, ahí dejan la planta, ahí la incineran y pues esa área se queda por mucho tiempo sin cultivar, porque si no estamos trasladando o infectando el terreno, porque la bacteria puede sobrevivir en el suelo hasta unos 10 años. Se encapsulan y ahí se queda, así no hay cultivo. Entonces, en el tomate se da también esa razón. Ahí vamos a ver, creo que cuando hablamos un poquito de las enfermedades del tomate, pero vamos a ver algo de este tipo de problemas. Principalmente pasoganaceas, el problema de bacterias. Bueno, y eso ya es puramente la preparación del suelo, que ya saben ustedes, ya lleva la mecanización, ya es nada más recordarles esos pasos que deben de hacer para hacer su preparación de suelo, ¿sí? Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la bacteria que ponía gelatinosa la papa? Sí, Ralstonia, R-A-L-S-T-O-N-I-A, Ralstonia, Solanacearum, que viene de Solanacea, Ralstonia, Solanacearum. Hay otras bacterias que pueden confundirla, pues, o sea, está la Erwinia, pero la Erwinia no es también una pudrición blanda, solo que la Erwinia es diferente, o sea, digamos, la descomposición del tejido de la Erwinia se da más también en los propagadores, en plantas muy herbáceas, también se da la contaminación, pero se da más en propagadores y en cebolla y en almacenamiento. Ahí tenemos otra bacteria que puede ser también de destrucción, que es la Erwinia también. Creo que es Erwinia caratobora, si no está mal, pero dejemos en Erwinia, por si acaso. Entonces, bueno, ya las actividades de preparación no vamos a ver mucho, ni vamos a platicar, sino vamos a ver pues también en cuanto a el sistema que vamos a usar de siembra. Y ahí otra vez entra el distanciamiento, ¿verdad? ¿Qué distanciamiento le vamos a dar? Si lo vamos a hacer en una hilera simple, si lo vamos a hacer en hilera doble, si lo vamos a hacer a tres bolillos, si lo vamos a hacer en hilera triple, si lo vamos a hacer en hilera cuádruple, quíntuple. Puede ser, porque lo que pasa, por ejemplo, la cebolla lleva como 5 líneas. O sea, depende de nuestro ancho de tablón. O sea, digamos, en el caso de la zanahoria podemos poner doble hilera. En el caso de la remolacha, igual, doble hilera. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es el espacio que nos va a ocupar en el caso de la zanahoria, la remolacha, que es raíz, el espacio que nos va a ocupar, que puede ser 10, 15 centímetros entre planta, pues para que no compita también mucho y no van a tener una raíz muy delgada, o en el caso que no va a ser suficiente. Que eso es en cuestión a decidir cuántas hileras, y las hileras están en función también de cuántas plantas queremos tener por hectárea de densidad y la producción que queremos tener, y depende de las condiciones del suelo, del ambiente, que es importante. Sí. ¿Qué tan efectivo es la siembra al quincuncio? Pues la verdad no he escuchado mucho ese sistema en hortalizas. En hortalizas solo se siembra, digamos, o he visto siembra al tres bolillo o siembra normal, digamos, que van así en cuadro, por decir algo, la siembra. Pero esa siembra que usted menciona no la he escuchado, no la he visto, sinceramente. Son como forma de un cuadro en sí, de 5 plantas, 3 y 2. Normalmente la usan en banano, por eso le preguntaba. Bueno, es para cultivos permanentes, tal vez, o sea, o cultivos más frondosos. Porque recuerda que la hortaliza, como es una densidad alta, tener el control, o hacia ahí sí que habría que, no sé de qué manera poderla, digamos,
Sí se puede, pues, pero recordemos que a veces también el tiempo es importante. Uno cuando está en el campo tiene que ver el rendimiento de la gente y la forma en cómo ellos lo puedan hacer mejor y más rápido, siempre y cuando que lo hagan bien. Esa es otra cosa también que a ustedes les toca. O sea, ustedes están en la supervisión del trabajo, entonces tienen que ver cómo la gente le rinde más. O sea, digamos, porque si nos tardamos mucho, estamos empleando más gente y vamos a subir nuestros costos de producción que hablamos al inicio, que tenemos que tener nuestros costos de producción. Por ejemplo, yo les dijera, para el trasplante de una manzana de X cultivo, yo necesito, por decir algo, 15 personas. Entonces, pero si yo voy a hacer más complicada la siembra, en lugar de 15 van a necesitar 20. Entonces, esas 5 personas de más que tuve, es un costo que lo tengo que recuperar de esa planta. Entonces, a veces lo más es, como le digo, en hortalizas que he visto normal, es al tres bolillo o así al cuadrado, podría decir, ¿verdad? Que se puede ir haciendo, si es que es con doble hilera. Si es en hilera simple, pues simplemente nos lleva a un distanciamiento nada más. Pero no todos les decía que los factores ambientales o atmosféricos hay que tomarlos en cuenta. Porque si nosotros queremos tener una densidad mayor, pero nuestra humedad relativa es muy alta, entonces vamos a tener más problemas de control de la humedad y ahí se nos van a proliferar los patógenos. O sea, digamos, entonces las enfermedades como los tizones, principalmente que los tizones en rodanáceas como Phytophthora infestans, pues es demasiada humedad. Entonces, y esos nos llevan prácticamente en 2-3 días nos pueden terminar una plantación. Es muy fácil la esporulación y la diseminación del hongo. Entonces eso hay que ver también. La densidad hay que verla en función también de las condiciones de clima, en condiciones que estamos. O sea, digamos, si podemos tener una densidad más alta o mejor tener una densidad un poco más baja. Esto va a ser de la práctica 2, o sea, el tema de la práctica 2 sobre tipos de acolchado, o sea, principalmente, pero para darles una idea nada más ahí en general, pues esto es algo reciente, digamos. Anteriormente se usaba solo para cultivos específicos como el melón, se usaban el acolchado, porque ellos ya tenían problemas, digamos, de monosporáceos o un hongo por ahí que había en el suelo. Entonces el acolchado ayudaba a hacer un tipo de solarización del suelo, hacer un tipo de control físico, podríamos decir. Entonces, pero se ha ido extendiendo. Lamentablemente esto ha traído consecuencias porque no es biodegradable, o sea, digamos, no se degrada ese material. Entonces, según lo que dicen, el plástico puede tardar 200 años hasta 1000 años, o sea, digamos, sin degradarse. Entonces, pues, esto ha ayudado, pero y ha venido, anteriormente, digamos, la agricultura más tradicional, el control de malas hierbas, principalmente, que el acolchado es una ventaja, no es todo, porque tiene otras ventajas, pero anteriormente se hacía manual, el control manual, pero eso lleva mucha mano de obra. Recuerda que, como decíamos, las características de las malezas al inicio, que se proliferan muy rápido, que tienen crecimiento rápido, se compiten mucho, entonces se hacía manual, pero eso lleva mucha mano de obra. Entonces competía mucho con otro cultivo. Después vinieron los herbicidas. Entonces ya empezaron a usar los herbicidas. Como digo, en hortalizas no hay muchos que se puedan usar como selectivos, pero tal vez algunos como preemergentes podría ser que sí se podían usar. Y de ahí ya vino la novedad del solarizado. Y el solarizado, pues, ha traído un poco de ventajas, pero también desventajas. Aquí podemos ver algunas, o sea, digamos, principalmente el solarizado transparente transmite un 80% de radiación. Eso se usa más que todo para tratamiento del suelo. O sea, como decía, para aprovechar la energía solar. O sea, se puede hacer, pero lleva tiempo. Yo para solarizar un suelo necesito
un mes, por ejemplo. Y depende del lugar donde esté, si yo recibo una buena radiación o no. Entonces puede funcionar. El acolchado negro, pues básicamente también, aparentemente el calor del suelo o la humedad el suelo es alta, la temperatura, a veces se dice poco calor al suelo, pero la temperatura en la superficie de la película sí puede subir, o sea, porque refleja parte de esa radiación. Entonces es el que se usa más, se usa el negro o el dorado, se usa para la agricultura, o sea, principalmente para las hortalizas. Y en el caso del trámite del blanco, pues sí se transmite una buena cantidad de luz, pero pues el plata se refleja más y eso ayuda también a algunos casos dicen que ayuda para digamos repeler algunas plagas, o sea, digamos principalmente. Y hay uno que es de un lado es blanco, del otro lado es negro, o sea, digamos de esos mantiene un poquito más la temperatura del suelo. Entonces, y así sucesivamente, y plata negro, o sea, y es el que también se utiliza principalmente por la cuestión de control, o no control, no va a controlar, más bien va a reflejar y va a impedir en parte que los insectos pues dan daño al cultivo. Pero este va a ser un tema que se los voy a dar para que ustedes lo puedan discutir en cuanto al nivel de el acolchado. Aquí podemos ver en sandía, por ejemplo, creo, ese tipo de acolchado en la escuela se usa bastante. Vean cómo están los suelos de la escuela ya degradados, porque lo que sucede es de que ya no lo recogen, o sea, una vez se pasa el cultivo, crece la maleza y ya no se puede recoger ahí, pasa el tractor, pasa incorporando esos, y ahí problemas de drenaje, porque de modo que quedan esas capas abajo, donde ya no permite la filtración del agua, y también ahí hay crecimiento de hongos, y pues ya hay un problema fuerte ahí, ¿no? Con el uso del acolchado, porque eso no es permanente. Inge, Bueno, algunos sistemas de riego, sí. pregunta Darwin de que esos que tienen ambos colores se colocan en función de las características que busque dar el suelo, ¿o cómo? Es por el clima, o sea, digamos, puede usarse, digamos, en climas más fríos, puede usar el negro, y en climas como un poco más cálidos puede usar el otro color. Ajá. A veces por la cantidad de radiación que puede reflejar o la cantidad de calor que puede absorber. O sea, digamos, por eso es que se usa, depende del clima de donde se encuentre, así se usa el tipo de color, digamos, que usted necesite utilizar. No sé si les queda claro. Bien. Con los métodos de riego también, ahorita no vamos a hablar mucho de eso porque llevan un curso de riegos y pues saben que la humedad del suelo debe de mantenerse, el cultivo tiene una tasa de transpiración, hay un CASE del cultivo que es un índice de cada cultivo para poder hacer su sistema de riego. Si usted necesita tener ya en base a la zona radicular del cultivo, sabe ese CASE. Ese es, digamos, como decir, un índice que le da, para este cultivo no va a ser igual para todos los cultivos, porque no todos tienen la misma zona radicular. Y también, pues para hacer un riego o para diseñar su riego, tiene que conocer las características del suelo. O sea, digamos, su diámetro de mojado, el diámetro del bulbo, del gotero, la velocidad de infiltración, todo eso. Y eso está dado por la misma textura y estructura del suelo, más por la textura. Entonces, bueno, pero digamos que anteriormente se hacían riegos por inundación, que no es eficiente, ¿no? Porque no estamos midiendo la cantidad de agua que se le está llevando al cultivo, se necesita mucha agua, se desperdicia mucha agua, pero ni modo, cuando había suficiente recurso se hacía.
Y por aspersión tampoco las hortalizas no es conveniente porque recuerden que son densas, tienen mucho follaje y que son muy delicadas para la proliferación de hongos y bacterias. Entonces, ahí estamos creando condiciones para que crezcan esos microorganismos. Entonces, el más usado es el riego por goteo, que es el riego, digamos, localizado. Ajá. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, esos, digamos, que tenemos del lado por aspersión, se usa más en caña, ¿verdad? Aunque ahí lo están usando para unos cultivos, en hortalizas, pero vean cómo se acumula el agua. O sea, ahí se ve de cerca de donde va el aguilón, se ve la cantidad de agua que está retenida. Entonces, ese es problema, ¿verdad? Ese es problema y pues eso no es tan funcional. Ahorita es el sistema por goteo, que tiene una eficiencia aproximadamente del 95% de aprovechamiento del agua. Problema. Lo que pasa es también con el riego por goteo, ahí a veces se nos acumulan las sales, principalmente los fertilizantes, porque no hay el drenaje, digamos, es muy poco, ¿verdad? La infiltración. Entonces, cuando está la humedad, pero hay calor, esa humedad pues tiende a que las sales pues van a quedarse en la superficie. Entonces, a veces nos da problemas de salinidad, pero eso, a como vamos en el aprovechamiento del agua, definitivamente tenemos que aprovecharla de la mejor manera. O sea, estos, como digo, sistemas de aspersión ya solo son para cultivos permanentes como la caña, pastos principalmente. La fertilización igual, no vamos a entrar a detalles sobre la fertilización, cada cultivo requiere tiene una demanda de nutrientes diferente, o sea, digamos, sin embargo tenemos algunos patrones que siempre van a necesitar esos elementos en cantidades posiblemente o relaciones totalmente diferentes, pero no vamos a prescindir del nitrógeno, del fósforo y del potasio, ni del calcio y el magnesio, ni del azufre, ¿verdad? Principalmente, o el magnesio, que son principalmente formadores de las moléculas de la clorofila. Entonces, definitivamente no podemos prescindir de eso. Los que son como elementos traza o elementos muy pequeños que se necesitan en pequeñas proporciones y que podrían dar problemas es el cloro, boro, principalmente podrían dar problemas. Y en caso del zinc se requiere en pequeñas proporciones, el cobre también puede dar problemas. Y dentro de eso sí se necesita hierro, sí se necesita manganeso, sí se necesita magnesio. El silicio les comenté que era para ayudar a la planta a fortalecer su sistema inmunológico, y el sodio pues no es, la planta no va a necesitar cantidades de sodio. Pero eso, los planes de fertilización, ¿qué podemos hablar de ellos? Que necesitamos hacer un muestreo de suelos, necesitamos saber qué es lo que contiene el suelo, necesitamos saber qué es lo que extrae la planta y en base a eso pues hacer nuestras propias recomendaciones. No podemos tener una receta porque los suelos son diferentes en cada una de las áreas del país, se han originado, tienen su material original diferente de otros, digamos, de materiales de volcánicos o rocas ígneas o metamórficas, o que recuerdo yo del origen del suelo, la génesis del suelo. Entonces, definitivamente cada suelo puede contener diferente también materia orgánica, y depende el manejo que le han dado anteriormente y depende de qué cultivos también hayan cultivado ahí. Y pues ahí veníamos hablando en la clase anterior sobre los sistemas de cultivo para poder mantener esa fertilidad de suelos. Las fórmulas, ya fórmulas completas que como de fertilizante granular, esa era otra de las cosas que ha cambiado mucho. Anteriormente la fertilización de suelos era como un tipo de receta, ¿verdad? A los 10 días aplicar esto, a los 30 días aplicar lo otro y a los 45 días aplique urea. O sea, además era una receta ya. Entonces, como no sé qué tiene el suelo, tiremos un triple 15. Entonces, lleva los tres componentes y en la misma proporción. No,
metémoslo mejor más fósforo, entonces le damos un 12-24-2. O metámosle ya cuando va a iniciar la floración, pongámosle tal vez la urea, o sea que viene a 46 nitrógeno, o amonio, o sea, va. Pero ahora en las fertilizas, recuérdense que ya son fertilizantes hidrosolubles, entonces pues ya van en solución en el sistema de riego, y pues estos otros se usan más para cultivos como dijera granos básicos posible, pues que no llevan sistemas de riego y que tal vez su sistema radicular es diferente, que es el aplicar fertilizantes así, digamos, granulados, pues son más lentos su absorción. O sea, digamos, no es lo mismo que aplicarle ya, darle diluido a la planta el alimento, que dárselo todavía para que se desintegre. ¿Qué tal si no hay suficiente humedad? ¿Cuánto se pierde a la atmósfera? Porque no, recuerden que por la acción de la temperatura se van a dar reacciones químicas, entonces se va a perder parte o por la misma humedad del suelo, o sea, o por la misma textura, estructura del suelo. En cambio ahora ya son mucho más aprovechados y pues ya existen fórmulas hidrosolubles, digamos, para la aplicación de los cultivos. Estamos justo en tiempo. Bueno, hoy terminamos entonces la unidad número 1 y el día lunes pues empezamos la unidad número 2 con las solanáceas, lunes y miércoles. Entonces, para los jóvenes que tienen, ¿cómo se llama? Este cultivo acá, la berenjena, que es solanácea, que ya sería el primer grupo que le toca. Vamos a ver, queremos que les va a tocar de este lunes en 8 aproximadamente, porque este lunes vamos a empezar con tomate y tal vez avanzamos en chile y de repente el miércoles miramos papa y el siguiente lunes mirarían berenjena. Por ahí estaría mi plan para este par de semanas. Y yo creo que ya el siguiente lunes de este en 8, como miércoles, podrían empezar los parciales, si no estoy mal. Entonces, vamos a cubrir, sí. Antes, es que aquí tenían otra pregunta. Y decía de que para las hortalizas hay riegos más efectivos que por goteo. Y la otra, ¿y qué tan efectivo es el uso de hidroponía para la producción de estas? No, otro sistema de riego de las hortalizas que no sea goteo, o sea, que sea más eficiente, pues que yo considere no, o sea, el riego por goteo es el que tenemos más estudiado, digamos, y que es más eficiente actualmente. Y lógicamente es que la hidroponía es otro sistema de cultivo. Y definitivamente es mucho más, porque ahí ya no tenemos el sustrato que tenemos, pues ahí sí que sí estamos, en campo todavía no sabemos si la planta está absorbiendo exactamente lo que le estamos dando. Pero en un sistema hidropónico sí sabemos, o sea, sí sabemos que la planta va a absorber exactamente lo que le estamos dando. Porque ahí sí tiene el medio soluble, aunque tenga un medio, digamos, como la fibra de coco, que es un medio sólido, y el otro un medio, digamos, acuoso, por decir algo, o sea, líquido, pero tenemos ahí sí bien medido. Es mucho más, la absorción de alimentos por el medio hidropónico tiene que ser, yo diría al 100. Y en el caso, el riego por goteo no nos da esa eficiencia, porque recuerde que puede haber factores como que el taponamiento de los goteros, como que la cantidad, si nosotros no manejamos bien el calendario de riego, la cantidad, tiempo de riego y el periodo entre cada riego, pues no le estamos dando a la planta exactamente lo que necesita, posiblemente. Entonces, por eso la eficiencia que hablé es eficiencia del uso del agua, no la eficiencia de nutrientes en el goteo. Es algo diferente. Eficiencia del uso del agua es 95%. La eficiencia de cómo absorbe los nutrientes, eso no lo tengo cuantificado, no lo he escuchado. Pero en el caso de la hidroponía sí tendría que ser el 100. Farmel, ¿quería decir algo? ¿No?
no ingeniero, pero ya que me dio la oportunidad, sería tan amable de poder repetir en qué hora del día es la mejor para trasplantar. No entendí bien, no escuché bien. Va, de acuerdo. Mira, pues, en las horas de menor temperatura, digamos que podría ser desde las horas que tengas luz, podría decir, de las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana, porque si está trasplantando entre 11 y 12, la planta se empieza a deshidratar y ahí pierde agua y también ahí sí que se puede, si está muy, digamos, suave, pues se puede quemar. Y por la tarde, cuando las temperaturas ya descendieron, digamos, por lo menos diría yo, de una temperatura abajo de 25 grados. Arriba de 25 tenemos problemas en muchas plantas. Entonces, a veces es no tanto un horario fijo como de 6 a 10 y de 3 a 6, por ejemplo, en la tarde, sino depende de las condiciones del lugar. Porque si estás en un clima como Tepán, posiblemente no hay problema, porque la temperatura ahí no va a exceder a los 20 grados, tal vez, o sea, digamos, durante el día, ¿verdad? De acuerdo, entonces y depende de las condiciones de cómo esté el día, no es algo así tan un rango de horas para hacerlo. Gracias, ingeniero. Está bueno. Bueno, estamos entonces sobre el tiempo. Entonces quedamos así, yo creo, como les digo, que vamos a cubrir 2 unidades para el primer parcial. Y pues ahorita ya sí vamos a empezar a ver los cultivos a partir del lunes. ¿Estamos? Sí. Bueno, ingeniero. Bueno, te cuidas. ¿Toca exponer? Disculpe. Ya. Fíjate que no tengo un calendario para la ocra, pero yo creo que, mira, pues ahorita digamos que viene la otra semana que vienen las solanáceas, después vienen las cucurbitáceas, y yo creo que a partir de ahí, después vienen las crucíferas. No, yo creo que les va a tocar hasta en enero, o sea, digamos, no tengo la fecha todavía, pero les va a tocar hasta después del receso. Ahorita en las 2 semanas nos quedan de clase para, creo que como 2 o 3 para salir, porque viene la de examen, ¿va? Entonces serían 2 de clase y una creo yo, pero sí les toca hasta la otra semana, hasta después del receso. Gracias, ese era mi duda. Está bueno, pues. Y yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Y el riego por microaspersión también es eficiente o lo recomendable es el goteo siempre? El goteo, porque lo que pasa es que la microaspersión es un sistema muy caro principalmente, y segundo lugar, lo que requiere con un sistema de microaspersión es mantener más la humedad externa o del ambiente, no tanto del suelo. Entonces, eso se usa, la microaspersión se usa para los propagadores, pero ya para campo definitivo, ya no es así como que decir un sistema que pueda ser igual o mejor que el sistema por goteo. Y la otra era que si por medio de hidroponía es una manera también más rápida de propagar, ¿verdad? Por el enraizamiento. Pero en hidroponía se llevan ya las plántulas. No se pone a propagar la semilla ahí, sino ya se lleva la plántula. Correcto. Muy bien. Gracias, Inge. Feliz día. Bueno, se cuida, pues, adiós.